Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Eugenia Lucía Rodríguez. Soy docente del módulo 4 de carrera docente del Centro de Formación para Docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y nos encontramos, hola Janina, hola Micaela. Y nos encontramos hoy dentro del marco de las jornadas sobre la enseñanza del derecho, para hablar de las habilidades emergentes que necesitamos como docentes en este nuevo estado en la educación virtual. Para eso dividí, cuando reflexioné y pensé, bueno, ¿cómo compartir la experiencia que desde el principio de año estamos desarrollando desde mi módulo con todos los docentes? Pensé en abordarlo desde 4 ejes. Les traje acá mi machete. El primer eje serían como habilidades básicas para todo tipo de educación. El segundo, requerimientos mínimos que sí necesitamos para esta nueva forma de comunicar, que tiene que ver con esta nueva mediatización. El tercero es el lenguaje. Tenemos un lenguaje diferente. Por ahí el presencial era más relacionado a lo teatral. El virtual es más relacionado, si queremos decirlo así, al cine. Y el último que tenemos acá, herramientas. ¿Sí? Herramientas que pueden ser tanto como aplicaciones como dinámicas. Y también lo que estoy haciendo es llevando mi tiempo allá, porque en este Instagram no tengo reloj por ningún lado, para poder abordar estos 4 ejes que se van relacionando y se van armando para poder pensarme a mí mismo como un docente con un lenguaje y una forma diferente de transmitir. Espero que se esté escuchando bien. Bueno, empezamos por el primero, que son conceptos que nos sirven tanto para una educación presencial o virtual, pero que es la base y que la tenemos que traer en este juego. Primero, organización, planificación. Eso es, antes de cualquier clase virtual o presencial, clase o programa, ¿no? Cada uno lo puede pensar en una escala o una unidad diferente. Lo que tengo que hacer es, doy un paso atrás, mirar el panorama completo y empezar a entender. Y lo primero que tengo que hacer es entender cuál es el objetivo. ¿Cuál es mi público objetivo? ¿A quién voy a dictar mi capacitación, mi clase? ¿No? ¿Quiénes son? ¿Qué habilidades tienen? ¿Qué necesidades tienen? Y a partir de ahí entender cuál es mi objetivo. ¿Qué es lo que voy a desarrollar? Eso es el número 1 y lo tengo que tener como base. Yo no puedo dar ninguna clase, ni presencial ni virtual, sin entender qué es lo que va a salir, qué es lo que quiero que logren esas personas que van a estar del otro lado escuchándome o trabajando conmigo, porque posiblemente a lo mejor mi diseño de clase no es un diseño de clase más magistral, sino mucho más colaborativo. Bueno, después seguimos en este primer paso, ¿viste? Estamos en esto, que es lo básico, ¿sí? Y dentro de básico, en el concepto de organización. Entonces, lo primero que dijimos es entender el objetivo. El objetivo y a quién está dirigido, cuál es mi público objetivo, qué necesidades tiene, qué capacidades tiene. Y ahí entender qué es lo que voy a desarrollar. Una vez que tengo eso, me voy al cómo y al qué. Es decir, el contenido de lo que voy a desarrollar y cómo. Y el cómo, lo que hago es preguntarme, ¿cómo voy a entablar yo mi relación con ellos? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué dinámicas voy a utilizar para poder transmitir lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a desarrollar la dinámica entre ellos? ¿O qué tipo de dinámica quiero entre los participantes, mis alumnos, o como querramos llamarlos? ¿Sí? Cada uno tiene una estructura de pensamiento diferente. A mí me gusta verlos como participantes de un encuentro. Podemos llamarlos alumnos o estudiantes. Y lo otro, digamos, también es pensar qué es lo que quiero hacer, cómo quiero desarrollar la relación de mis estudiantes con el aprendizaje.
Bueno, si ya tengo resuelto el objetivo, tengo resuelto el objetivo y el quién, ¿no? Tengo resuelto el qué y el cómo, lo que tengo que entender son resolver todas mis cuestiones logísticas. Y ahí, bueno, lo presencial creo que todos lo tenemos más conocido, es aula, los requerimientos para dar la clase, que todos sepan dónde tienen que ir, si es la primera clase, tener la lista de alumnos, etcétera, etcétera. Ahora, si es virtual, lo que yo tengo que tener en cuenta son todos esos requerimientos, que en un ratito vamos a ahondar un poquito más, qué aplicaciones, que todos tengan los usuarios de las aplicaciones, que les hayan mandado el link de invitación para que puedan subirse a la clase, que puede ser en Zoom, Teams, a la herramienta que sea, la aplicación que sea. Entonces, tengo que tener resuelto todas esas cuestiones logísticas. Eso es todo el antes. Después tengo todo el durante, que es el dar la capacitación. Y ahí tengo un montón de momentos. Y no vamos a ahondar demasiado porque se nos va a ir el tiempo, pero mínimamente tengo un primer momento donde tengo que generar ese contacto con los alumnos. En lo presencial a veces es más fácil, porque los tengo ahí y les veo la cara. En la virtualidad, y depende qué herramientas tengamos, se complica un poco más. Lo que tengo que hacer es poder buscar un espacio donde lograr conectarme, ¿sí? Y que ellos se empiecen a conectar. Porque si no voy a terminar haciendo algo como lo que estoy haciendo acá, que es simplemente un monólogo y que no sé si del otro lado me están escuchando o no. Y damos un paso atrás y vamos al diseño. Si nuestro diseño era ese, está ok. Ahora, si nuestro diseño de clase se relaciona con generar una mayor colaboración, ¿sí? Entonces, posiblemente esta conexión, este momento de conexión, es muy importante. Y bueno, y después a lo largo, la idea es poder ir encontrando algún feedback de cómo van recepcionando o de cómo se van sintiendo emocionalmente y racionalmente en la clase. Y obvio que después cerrar la clase. Bueno, eso es parte de la organización, ¿no? Que tenemos el antes, el durante y el después, que el después puede ser el tema de las evaluaciones, el test tanto de la clase como de mi forma de dar clase, o sea, de los contenidos, cómo fue el aprendizaje de esos contenidos, como una evaluación del proceso, de lo que di y cómo lo di, para poder yo, mi próxima clase, reelaborar y adaptarme y mejorar. Después de eso que sería nuestro método, lo que tenemos también en todas estas unidades, en estas habilidades básicas, son qué habilidades necesitamos como docentes. Y puede ser que necesitamos un montón de habilidades. Pero en todo eso, les armé un pequeño mapa conceptual, un diagrama de afinidad dentro de la pared de mi casa. Pero igual son post-it, así que no se asusten. Lo iba a escribir, pero dije no, después tengo que pintar. Entonces, lo que hice fue armar en esta linda pared toda blanquita, agrupar y pensar cuáles son esas habilidades que necesitamos desarrollar o mejorar como docente. Y si ven, que no sé si ven mucho, pónganse anteojos, acá en la base, esto es mi idea, es mi idea y le estoy compartiendo mi idea, no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero en la base, para mí, necesitamos el amor y la pasión a lo que hacemos. A la vez que también con los contenidos, o sea, los contenidos técnicos de la materia son la base. Y a partir de ahí generamos todo esto. Sin los contenidos, sin el conocimiento de esos contenidos técnicos, esto no sirve, ¿no? Entendemos. Pero una vez que tenemos eso, en la base tenemos el amor y la pasión a lo que hacemos. Si no generamos pasión, del otro lado se siente. Y todo lo que no tiene esa chispa de movimiento termina siendo apático. Y no es lo que queremos nosotros. ¿Y por qué no queremos esa apatía? Porque el aprendizaje implica un cambio. Y si
Y si no provocamos ese cambio, si somos apáticos, ese cambio no lo vamos a provocar. Cada uno define cuál es el cambio. Cuando pensamos en el diseño, pensamos en el objetivo, en ese momento tenemos la visión, o sea, nos sentamos y revisamos qué es lo que queremos lograr. ¿Qué cambio queremos lograr en el pensamiento, en la actitud, en la forma de encuadrar o de ver la vida de las personas que tenemos enfrente? Entonces, para poder lograr eso, hay algo que está en la base, que es el amor y la pasión a lo que uno hace. Bueno, como base tenemos eso. Alrededor lo que armé es, por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con el compromiso y el respeto, que también son habilidades como básicas hacia la otra persona, y todo lo que tiene que ver con la autocrítica y adaptabilidad, para poder ir mejorando y entendiendo más a quién tengo enfrente y cómo puedo llegar mejor a esa persona que tengo enfrente. En el centro, en el gran centro, que son todos estos rosas que están acá, son habilidades que se relacionan a la comunicación. Saber preguntar, escuchar, la oratoria, la seguridad, manejo de conflictos, la claridad, el transmitir, el manejo de silencios, la seducción. Creo que también uno como docente seduce, cada uno a su manera. La facilitación del pensamiento, yo me considero una gran facilitadora del pensamiento. Desde que empiezo a diseñar cada una de las clases, lo que pienso es cómo voy logrando para que las personas que van a estar participando de mi clase empiecen primero a estar todos en la misma página, ¿sí? Una vez que estamos en la misma página, es empezar a hilar ese pensamiento para llegar a una reflexión conjunta. Para mí, yo me considero, y a mí me encanta, porque busco siempre muchas dinámicas que tienen que ver con eso, cómo facilitar pensamientos, pero no individuales, sino grupales. Bueno, por otro lado también tenemos estos verdecitos que están acá, que se relacionan a lo que es la empatía, el generar interés, el encuentro con el otro, ¿no? Que es algo muy lindo. La docencia tiene eso que por ahí algunas otras, no sé si profesiones, no sé si lo tienen tanto, pero que es el poder lograr ese encuentro, ¿eh? El encuentro de almas, de uno con el otro y de los otros entre sí. Y acá arriba, bueno, acá tenemos uno que lo dejé separadito porque es el que más me cuesta a mí, que es marcar límites, la firmeza, ¿no? Como docente y como de alguna manera el rol de autoridad dentro del aula, esos límites hay que marcarlos. Cada uno sabrá cómo y es el que más me cuesta a mí. Bueno, y tenemos dos más que tienen que ver uno con la motivación, con el generar curiosidad, inspirar, despertar el interés. Y también dos que los marqué acá con rojito, que me parece que son sumamente importantes y que a veces cuestan. Uno es el desafiar y el otro es el incomodar. Yo creo, es una creencia también, pero es una creencia que la tengo muy firme, que uno como docente desafía, pincha. Si no ese cambio no logramos esa metanoia, ese cambio trascendental en la cabeza, aunque sea chiquitito, no estoy diciendo el gran cambio, un cambio chiquitito ya es un gran avance y un gran éxito, pero para poder cambiar eso necesitamos desafiar e incomodar al que está enfrente. Y a veces no es lindo eso porque la gente incómoda se empieza a mover, pero siempre con mucho amor y pasión, No incomodar no se relaciona a un incomodar agresivo, sino un incomodar es desafiate, hace algo diferente. Pero para eso también uno tiene que innovar, ¿sí? Acá nos tenemos que desafiar nosotros. Bueno, todo eso que está acá se relaciona con estas habilidades que para mí son importantes en la parte virtual o en la parte presencial. Lo único que cambia son el formato. Por ahí, dentro de lo que es lo virtual, es esto de, que lo vamos a charlar un ratito, de que es un lenguaje diferente, posiblemente mi imagen es diferente, ¿no? Mi voz es diferente. Está mediada por un aparato.
que la presencial es una inmediatez diferente, ¿no? Pero bueno, en un ratito vamos a charlar todo eso. Y otro de los puntitos que creo que lo comenté, pero para reforzarlo un poco más, es esa cuestión de no perder nunca que nuestro objetivo es lograr ese cambio, ¿sí? Tenerlo presente. Y el otro es la conexión, ¿sí? Y preguntarme cómo voy a lograr esa conexión. ¿Cómo le voy a dar al otro palabra o visibilidad? ¿En qué momento? Y todo eso se relaciona al diseño de clase, pero pensar que sin esa conexión, no sé si somos docentes. Cada uno dará la conexión que quiera. Bueno, terminamos ya el primer puntito y vamos bien con el tiempo, eso creo. Vamos al segundo, que es algo más cortito, que tiene que ver con requerimientos mínimos. ¿Sí? Requerimientos mínimos de esta nueva virtualidad. Y ahí, bueno, hay uno que por ahí lo comparte con lo presencial, que es, hay requerimientos mínimos que tienen que ver con contenido. Pero bueno, saquemos eso, no discutamos mucho de eso, porque eso cada uno lo tiene en su materia. Pero después hay que estar atentos a lo que es la conectividad. Y eso es la conectividad de uno, como la de los alumnos. Y revisar, tener su conectividad, un backup que puede ser el celular, pero tener eso para no perder esa capacidad de poder llegarle, de poder comunicarme. Pero por otro lado también asegurarse que los alumnos, que los estudiantes, que las personas que están del otro lado puedan tener esa conectividad. Y también los elementos mínimos, la infraestructura. Si vamos a querer o generar dinámicas donde tengan que hablar, mandarles previamente que van a necesitar un micrófono, que van a necesitar una cámara, si queremos que de alguna manera se vea sus imágenes y su video. Y si vamos a usar algún tipo de plataformas, estar atentos a mandarles las plataformas y que se hagan el usuario de la plataforma. Yo ahora después les voy a contar, uso varias plataformas. No demasiadas porque hay que aprender a usarlas y cuando uno está online no tenés tiempo de repensar cómo era y dónde estaba esta funcionalidad. Entonces, por ahí es mejor usar menor cantidad de plataformas o de aplicativos, pero saber usarlos bien. Pero antes de la clase me tengo que asegurar que mis alumnos o mis estudiantes o las personas que van a estar del otro lado tengan todos esos requerimientos mínimos que necesito para poder entablar bien las dinámicas. Bueno, vamos a ir al cuarto de los ejes, que es el lenguaje. Y ahí, para el lenguaje, tenemos, lo que habíamos pensado teníamos un lenguaje presencial, que creo que todos lo conocemos más, y un lenguaje virtual que va cambiando, le van cambiando algunas tuerquitas. Y ahí lo que pensé es que el primer cambio es por ahí en los tiempos, ¿sí? Los tiempos de respuesta de lo presencial no son los de los virtuales. Una cosa es una charla unidireccional donde hablo y no estoy esperando una respuesta del otro lado, pero si genero dinámicas que tienen que ver con la colaboración y la co-creación, necesito un ida y vuelta. Y en ese ida y vuelta tengo que entender que los tiempos son diferentes. Son diferentes porque hay delay, porque la gente tarda en contestar y a veces en la virtualidad esos tiempos parecen enormes, ¿sí? Pero uno los tiene que como tolerar para poder generar esa interacción si uno quiere hacerlo, ¿no? Y después a veces que pasan cosas chiquititas, se me está por caer todo que está ahí arriba. Cosas chiquititas, por ejemplo, como que no se encuentra el micrófono. O sea, uno pone mute para no estropear el resto de las charlas con el ruido ambiente que tengo yo. Y después cuando tengo que hablar, puede pasar que hay gente, que a mí me pasa un montón de veces, te pones a hablar pensando que tenés el micrófono prendido y está apagado. Eso es un tiempo, porque la otra persona por ahí si no tenés la cámara prendida no lo ve. Entonces, y la otra es que hasta que voy y encuentro el micrófono y lo prendo, también hay un tiempo de delay. Entonces, entender que esos tiempos de ida y vuelta para generar la interacción son diferentes. Y en esa diferencia
nosotros como docentes es como que tenemos que trabajar más reactivamente y dándoles espacio, que a veces es difícil y sobre todo si somos ansiosos. Bueno, otro tiene que ver con la luminosidad y que si es un punto importante, por ejemplo, ¿dónde está la luz que te ilumina? Poder que te vean bien la cara, ¿sí? Si tengo la luz atrás o una ventana y me da el sol, me parece todo el rostro oscuro y eso posiblemente no va a generar buena conexión. Ahora, no solo eso, sino también a veces uno puede jugar a que prendan cámaras y apaguen cámaras, ¿sí? Para darle espacio a que uno hable y la imagen de esa persona que hable esté en primer plano. Ay, qué lindo, versos de Montevideo. Buenas tardes, un gusto que estén acá. Bueno, gracias por los comentarios. Algunos los leo, otros no, porque si no me distraigo demasiado. Bueno, entonces dijimos, el tiempo, sabemos que tenemos tiempos diferentes en lo virtual, hay que trabajar mucho la reactividad y el manejo del silencio. Y a veces el manejo del silencio es re difícil de manejar, pero es como que hay que aguantarlo. Y es darle el espacio al otro para que hable. Al otro para que llegue al micrófono, al otro para incomodarlo lo suficiente para que se anime a hablar. No tiene que ver con este eje que tiene que ver con que es el lenguaje, pero si estamos pensando, pero lo traigo porque me parece que es importante el dato. Si estamos pensando en generar un espacio colaborativo, uno es estar atento a esto, a bajar la reactividad y darle espacio al otro para que pueda hablar, sabiendo que por ahí tiene mute el micrófono o todas esas cosas que te pasan o que el delay te hace reaccionar más tarde. Y después también algo que tiene que ver más con la contención y la confianza del otro. Si nosotros queremos generar este espacio colaborativo donde se desarrollen diálogos, hay que enaltecer a nuestros estudiantes. Enaltecerlo es de los comentarios, de lo que hablen, sacar las cosas importantes. Si uno critica o censura algún comentario, lo que va a provocar es que no solo esa persona, sino todo el resto de la clase se censure a hablar, porque ya tuvo esa lección en el otro. Entonces, sobre todo los primeros comentarios que tengamos, si queremos generar eso, es cuidarnos. Y cuidarlos implica, si por ahí dijeron algo que puede sonar no muy inteligente, o puede sonar, o le cuesta expresarlo, es tratar de traducir, tratar de entender cuál es el significado profundo, lo importante que está en ese mensaje, traerlo y ayudarlo y traducirlo. Y en todo eso, valorarlo. Con eso empezamos a generar un pequeño espacio de confianza, que es necesario para poder generar estos diálogos. Mi concepto, pero es mi concepto, ¿no?, que tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la forma en que me gusta a mí y disfruto desarrollar esta maravillosa profesión que es la docencia, es tratando de generar esos diálogos profundos dentro del aula. Y a veces, al principio, diálogos profundos que tiene que ver con que dejar los supuestos al lado, ir a los conceptos, y multiplicar los conocimientos, ayudarnos a pensar y no quedarnos en la crítica y la censura. Cuando uno empieza con esas dinámicas de crítica y censura, lo que sucede es que cada vez el pensamiento empieza a ser más chiquitito, porque cada vez menos quieren decir algo, entonces todo ese desarrollo, esa divergencia de pensamiento y multiplicación no se produce. Entonces, para eso, lo que hay que hacer es cuidar este ambiente de confianza con el alumno, que es ayudarlo hasta traducir lo que está diciendo de una manera más linda, tal vez, o más entendible para el resto de la clase. Bueno, estamos hablando del lenguaje. El primer lenguaje es el tiempo, que dijimos esto, que el tiempo virtual es diferente al presencial, ¿no?, donde todo transcurre un poco más lento. Y hay que tratar de aguantarse eso y manejar los silencios. El concepto es la luminosidad.
tratar de tener luz de frente y tratar de que de alguna manera cuando se comparte y genera esa conexión, que cuando pongan cámara también se les vea la cara y no tengan una luz de atrás que no se les ve nada, ¿no? Trabajar en todo lo posible estas conexiones y estas presentaciones de cada uno. Lo otro es el sonido, y acá el sonido va desde que por ahí un acuerdo al principio, en toda la clase, digamos, muteen todos el micrófono y solamente el que está hablando lo tenga desmuteado para que el ruido ambiente de cada uno no sea una barrera a la comunicación. Pero también acá el sonido tiene que ver con muchas cosas, con la música. Ahora tenemos la capacidad con esta virtualidad de poner música y hay muchas herramientas que te permiten al inicio de la clase recibir a todos con música. Y con música que ya te va metiendo en una forma de pensamiento, en una energía. Y también con el sonido tiene que ver con los volúmenes, que lo podemos manejar de acá, o poner otro tipo de música o de sonido. Y el último, que tiene que ver con este nuevo lenguaje, es la imagen. Y acá la imagen, lo interesante es que es una imagen reducida. A no ser que nos vayamos muy lejos, en general lo que tenemos son las manos y la parte de arriba del torso, la cara, el cuello y por ahí un poco los hombros, ¿no? Esto nos permite poder estar abajo muy cómodos, que está bueno, y por ahí hasta sin zapatos y con medias. Pero más allá de eso también nos dice que lo que comunica es una pequeña parte y por ahí entender cómo queremos comunicar. Y acá lo que tenemos también es por ahí el zoom, ¿no? Cuando nos podemos acercar, nos podemos alejar, podemos comunicar con la mano, ¿no? El primer concepto, el segundo, ayudarnos y jugar con todo esto de la imagen, con lo poquito de la imagen que tenemos. Y a veces también las imágenes por ahí, bueno, nada, les comparto un mate, ahí está. U otro tipo de cosas que nos ayudan por ahí a relajar un poco y a jugar. Lo lúdico nos ayuda mucho a generar esa conexión. Bueno, cerramos nuestro tercer punto, ¿sí? Que tiene que ver con el lenguaje. Hablamos de conceptos básicos, que pensamos en lo que es la organización, la planificación, en entender los objetivos, nuestro público objetivo, entender cómo era ese público, o sea, entonces estudiantes, entender qué cambio queríamos lograr, hacer el diseño que era el cómo vamos a hacer ese cambio y qué, el contenido y la logística, ¿no? Después pensamos en todas las habilidades que teníamos, que necesitamos como docentes. Nos fuimos a los requerimientos, pensamos esos requerimientos mínimos que sí o sí necesitamos en la virtualidad, que tiene que ver con la conexión y la infraestructura sobre todo, y los usuarios de las diferentes plataformas que vayamos a utilizar. Y ahora pasamos a charlar un poquitito del lenguaje, que es un lenguaje más audiovisual, más de cine que de teatro, ¿no? Donde pensamos en los tiempos, pensamos en la luz, en el sonido, que uno tiene la potencialidad de poner múltiples sonidos, hasta jugamos con efectos especiales, podemos poner sonidos de llamado por teléfono, para alguna cosa especial que querramos, ¿no? O de timbre, para terminar alguna dinámica. Y después la imagen, y de cómo comunica todo esto, y de cuál era nuestra imagen, ¿no? También podemos pasar películas, que también es interesante con relación a las imágenes. Bueno, ahora nos vamos al último de nuestros puntos, que tiene que ver con las herramientas. Y acá yo lo dividí como en dos ejes. Primero son las aplicaciones y el otro herramientas que son más dinámicas. Aplicaciones. Creo que se los dije hace un ratito, pero yo prefiero conocer bien pocas aplicaciones y poder utilizarlas, estar tranquila al utilizarlas, que por ahí un montón de aplicaciones y cuando las voy a utilizar no me salen en vivo cuál era la funcionalidad o cuál era el dónde tenía que apretar para hacer algo. Entonces, lo que hago yo siempre, y si utilizo una nueva herramienta, es probarla, entenderla, jugar, y después cuando más o menos la domino,
ya sí salir en vivo. ¿Qué herramientas utilizo? Sí, las que utilizo no son muchas, pero se las cuento. Y bueno, para todo lo que tiene que ver con la conectividad, no sé, Teams, el Microsoft Teams, Zoom muchísimo, el Jitsi Meet, pero ese menos, Google Meet también mucho, y el Skype. Y ahora esto que les cuento que es mi primera vez que estoy haciendo un vivo. Bueno, y esas herramientas, por ahí lo interesante es entender qué funcionalidades tiene para poder usarlas. Por ejemplo, Zoom, que por ahí es la que más utilizo, tiene la capacidad de mandar a la gente a pequeños salitas. Entonces, cuando uno quiere generar esos trabajos en grupo, es fabuloso. Porque uno tiene la funcionalidad, los pasa a los pequeños grupos y uno como organizador o como host puede ir pasando por cada uno de los grupos. Eso es buenísimo porque yo trabajo mucho en grupos y te facilita la tarea. Y aparte, hasta es potenciador al trabajo en clase. Porque en el trabajo en clase están los grupos y están los grupos atrás y no te concentras en lo tuyo porque escuchás todo lo que están haciendo, el ruido ambiente y demás. En estas salitas van a los grupos y se quedan dentro de los grupos y no escuchan a nadie. Entonces la concentración del equipo es mayor. Y algo interesante que cuando van a los grupos, como son muchos menos, la interacción de ellos también es mayor. Y siempre ponen cámara y se genera un diálogo muy interesante. Entonces, la que más uso es Zoom porque tiene la posibilidad también de compartir música al inicio, los recibo a todos con música cuando llegan. Voy pidiendo después también la lista de temas que les interesan, ¿no? Para que no matarlo siempre con los míos. Bueno, la lista de temas y después también puedo compartir pantalla. Tiene un montón de funcionalidades interesantes. Tiene pizarrón, pero el pizarrón yo mucho no lo utilizo porque utilizo otra herramienta. Bueno, después también utilizo, Prezi y YouTube para los videos. Te deja compartir videos, Zoom y el resto también. Meet también y Teams también. A veces hay que bajar un poco la calidad del video para que la transmisión no se complique. Otras herramientas que utilizo para lograr alguna interacción por ahí menor es Mentimeter, ahí están acá, Mentimeter y Kahoot. Kahoot me sirve para hacerle juegos con preguntas donde se van subiendo, no necesitan usuario y eso está bueno, simplemente entran con un link o con un link y una contraseña y puedo hacer preguntas y juegos. Y está bueno porque uno genera esos juegos de aprendizaje que son interesantes y le cambian una dinámica y una energía al equipo. Mentimeter también lo utilizo un montón para hacer encuestas. Encuestas tienen sopas de palabras, tienen diferentes herramientas que son muy útiles también para generar un espacio diferente y para obtener datos de la audiencia en forma muy rápida y anónima. Entonces, todos pueden votar o pueden escribir lo que quieran porque en ningún momento se ve quién es el que dice. Entonces se empiezan a sentir un poquito más animados y con más confianza. Y otras que utilizo muchísimo también es Miro. Mural menos porque Miro tiene una versión gratuita y Mural, la versión gratuita te dura 15 días. Y Miro no, la versión gratuita dura por ahora lo que quieras. Tiene algunas limitaciones como que solamente puedes tener 3 tableros. ¿Para qué uso Miro o Mural? Para trabajar todo lo que es la visualización y el trabajo colaborativo en la clase. Es una herramienta que es un lienzo enorme, donde todos pueden entrar, lo único que tienen que tener es un usuario de Miro, que se lo hacen en 5 minutos. Si tienen una cuenta de Google, de Gmail, haciendo un clic entran. Es miro.com. Para mí es sumamente útil para generar pensamiento y trabajo en grupos y colaborativo, porque es un lienzo inmenso donde todos entran a la vez y todo el mundo puede hacer cosas a la vez. Por ejemplo, tienen muchas herramientas, por ejemplo, trabajar con post-it o diferentes templates que te sirven para hacer
no sé, tiene Kanban, tiene diagramas, podés dibujar, podés pegar imágenes de afuera, podés subir material, podés desplegar ese material que subís, se pueden subir PPTs y la gente se las puede bajar. Entonces te queda como un lienzo inmenso donde metes un montón de contenido. Lo utilizo muchísimo, para mí es sumamente recomendable. Tienen que entrar y jugar y desafiarse. Bueno, y lo otro que utilizo también es a veces Trello o Drive para poder compartir información, para poder... Trello en realidad es una aplicación que es para gestionar proyectos ágiles. Es un Kanban. Un Kanban es una herramienta donde uno genera columnas y las columnas las puedes llenar con lo que quieras, con material, con tarjetas de lo que sea. Y lo utilizo en algunas capacitaciones o en algunas clases o en algunas materias para organizar las clases. Y les subo el material. Saben que en la clase 1 tienen todo este tipo de material, en la clase 2 todo este material, y a la vez, como es colaborativo, ellos también pueden subir otro material que encuentren que sea interesante para la temática de la clase, o escribir dentro de la tarjeta algo. Y también lo utilizo mucho, hago una columna para presentaciones personales. Hay una columna que es el Nosotros, donde cada uno sube sus imágenes y los datos que quiera poner de esa persona. O los datos de contacto, si tienen algún dato de contacto, no sé, de Facebook o de LinkedIn o donde quieran que se contacte con el resto, también lo suben ahí. Sirve muchísimo para generar esa conexión fuera del aula. Y bueno, y el Drive para hacer trabajos colaborativos, paper, trabajos, que suban los trabajos y poder corregirlos en línea, etcétera, etcétera. O subir material también o videos. Cuando uno graba la clase, los termino subiendo ahí. Terminamos, ya nos queda poquito tiempo, así que, y estamos bien. Terminamos una parte de herramientas que tienen que ver con aplicaciones. Y ahora me queda otra que yo me traje ciertas dinámicas, que no voy a tener tiempo de contarlas todas, pero qué dinámicas uso para esta nueva forma de enseñar que tiene que ver con lo digital y lo virtual. Ya dije, me baso mucho en Miro, uso mucho Mentimeter, uso Kahoot también, y todas las funcionalidades que tienen, por ejemplo, Zoom. Y ahí lo que hago es mucho trabajo de pensamiento visual. ¿Eso qué es? Pensamiento visual puede ser un PowerPoint, ¿no? Que lo ponemos y lo explicamos. Lo que tiene estas nuevas herramientas, por ejemplo, Miro, que es un pensamiento visual dinámico, a la cual uno puede desarrollar un lienzo para explicar la historia de lo que uno quiere contar, pero a la vez lo puede seguir ayornando o agregando con los contenidos o el pensamiento que van aportando todos los estudiantes en la clase. Eso me resulta muy útil y creo que es una forma de generar un conocimiento colaborativo, ¿sí? No es un conocimiento totalmente unidireccional que lo digiero yo y yo te lo paso. Yo te paso mi visión, pero en mi visión la idea es agregar la visión de todos. Y es una visión que vale. Por otro lado, también en ese mural de Miro, lo que hago son muchas dinámicas grupales. Pienso el tema, generalmente hay una dinámica de inicio que le llaman life breaker o algo así, que es generar alguna actividad de conexión. Que generalmente la hago jugando en el Miro, pero que no es un juego, sino es un juego que te abre la cabeza al pensamiento que vamos a tener después, al tema que vamos a trabajar después. Y en esa dinámica, en general, intento que sea sencilla, sobre todo si son las primeras veces que estamos usando Miro, porque hay algunos que son anti digitales y que también hay que subirlos y no los podemos dejar afuera. Entonces hay que desafiarlos y hay que tenerles paciencia. Y una cosa que también, me lo acordé recién, pero está bueno traerlo, es que hay que lograr no uno tenerle paciencia, sino que todo el equipo le tenga paciencia, para que la persona no se cierre y si cierra posiblemente deja, y no está bueno eso. Entonces, como no está bueno que se cierre o deje o que se frustre, es instalar, una de las cosas que hago al principio, en las primeras clases, sobre todo en la primera, es decir que el espacio es el espacio de aprendizaje de todos, ¿sí? Y que todos tenemos responsabilidad porque sea un espacio nutritivo, que nos nutra, que nos sirva, donde todos sentimos que nos genera valor. Pero para eso también, como estamos
en una forma de abordar el aprendizaje, cada uno tiene sus habilidades y algunos que van a tener más habilidades de un tipo y otros de otra. Entonces nos tenemos que tener no solo paciencia, sino entender y encontrar cuál es la fortaleza del otro y ayudarlo en su debilidad. Y eso es como una propuesta que de una manera o de otra, jugando generalmente, las planteo al principio de la clase y al principio de todo el programa. ¿Para qué? Para que los que no tienen muchas habilidades digitales se nutran de los que tienen, y los que tienen se sepan esperar y sepan darle tiempo y ayudar. Y ahí pasa que muchas veces hacen líos porque algunos entran y borran cosas, pero más allá de todo eso, generamos un espacio de mayor conexión donde todos nos ayudamos. Y el docente no tiene la mochila de tener que estar atendiendo a uno, otro, y a la vez tratar de dar el tema. La clase, el programa es de todos y nos tenemos que ayudar entre todos. Es como instar no a la pasividad del alumno, sino todo lo contrario, a la actividad del alumno y a la responsabilidad que tiene el alumno dentro de la misma clase. Me queda muy poco tiempo, así que, bueno, otra de las cosas que hago muchísimo es el tema de diverger y converger pensamiento. Y para mí estas cosas que están acá, que las uso mucho en la virtualidad, en estos lienzos, sirven muchísimo. Yo creo que todo el mundo pueda esbozar su pensamiento y que no se sientan censurados. Y hay muchas dinámicas de diverger, de apertura, que te ayudan a eso. Y que son a veces hasta anónimas, usando este tipo de herramientas, o usando los post-it, o los sticky notes, como se llaman en Miro. Entonces, me ayudo de eso, ¿para qué? Para que todo el mundo pueda aportar su granito de arena y que no sea juzgado. Y después de ese granito de arena que aportan, lo que logro es una convergencia. Bueno, juntamos lo que todo el mundo dijo, que en el principio era mío individual, era mi pensamiento, pero cuando lo aporto al grupo ya es pensamiento del grupo. El grupo lo toma, genera más conocimiento, porque le da una vuelta de tuerca a lo que todo el mundo escribió en sus notas, y genera un nuevo pensamiento, ya mucho más elaborado. Bueno, esas dinámicas que están basadas en lo que es el design thinking, los utilizo muchísimo también y generan muy buenos resultados. Otro que también uso mucho en Miro, que es un muro de investigación, y es, vamos a hablar de ese tema, ¿sí? Entonces, subamos ahí todo lo que sabemos, es un cuadrado, subamos ese cuadrado, que puede ser también un drive y eso. Lo que pasa es que lo que tenemos en Miro o en Mural es que es un espacio que todo el mundo ve. Suban todo lo que consideren que se relaciona a ese tema. Libros, una imagen, un concepto, una frase. Y es una herramienta muy interesante para empezar con un tema nuevo. Bueno, les estudié 3 más antes de que se me acabe el tiempo. Otro que uso también es una matriz de feedback, es decir, a veces la hago y a veces no, depende del tipo de clases, pero intento siempre al final tener un poquito de feedback de los alumnos. Y a veces se puede hacer también en estas plataformas. Es poner un espacio con cuadrantes, que uno diga, o columnas. ¿Qué te gustó de esta clase? ¿Qué cambiarías o qué no estuvo tan bueno? Y algo o una idea loca que harías. Los cuadrantes pueden cambiar, pero siempre van con algo que te gustó, que estuvo ok, algo que querés modificar porque no te sentiste del todo a gusto, y una idea loca o algo diferente que harías diferente. Varían y uno puede armar el feedback que uno quiera, pero sirve muchísimo para retroalimentar y entender qué le está pasando a todos los que tenemos del otro lado, que a veces no los vemos a todos, y más si tenés clases por ahí con 40 personas o con 50, y algunos por ahí en la Facu de Derecho que tienen hasta 100 personas, ¿no? Pero por lo menos entender un poquito más qué le está pasando al otro lado cuando no tenemos por ahí la capacidad o el tiempo de poder verlos. Uno más, estacionamiento de ideas, que también lo utilizo bastante. Estacionamiento de ideas es un pedacito en algún lado donde aparece una idea buenísima para discutir,
pero si la discutimos nos vamos de foco. Y como la clase tiene un foco y tiene un objetivo determinado, lo que es agarrar esa idea y ponerla ahí. Bueno, lo vamos a charlar en otro momento. Y la última que les quiero decir, ¿de dónde me nutro para sacar? Hay de muchos lugares, ¿sí? Pero hay un espacio que está muy bueno, que se llama Estructuras Liberadoras. Creo que está en inglés, está en inglés. Están en castellano también, que es otra página, una traducción, es que casi dice lo mismo. Y que tiene un montón de dinámicas para desarrollar conocimientos en los diferentes espacios. No las podemos traducir uno a uno a la clase, sino hay que leerlas, entenderlas y de eso nutrirse y armar las propias dinámicas. Yo lo que intento siempre es, me nutro, leo un montón de dinámicas de diferentes espacios, pero después cuando voy a desarrollar cada una de las clases, generalmente las invento. Pienso qué es lo que quiero y voy desarrollando cada una de las mismas. Bueno, yo creo que nos quedan como, no sé si 3 o 4 minutos. No sé si alguien quiere preguntar algo. No me quiero meter en otro tema y que me corte a la mitad. Miró está pero creo que lo puedes poner en castellano, sí. Igual no te preocupes porque es aprenderse las funcionalidades. Y hay un montón de tutoriales en YouTube, en inglés y en castellano, para poder mirarlo. Excelente jornada, sumamente enriquecida. Saludos de Uruguay. Un gusto tener la gente de Uruguay. ¿Alguien quiere preguntar algo más? A ver qué hay por arriba. Por lo menos hasta que se corte. Bueno, no sé, les conté un poquito mi experiencia y para ahí como para cerrar, es divertirse. No sé si está bien el concepto de divertirse. Hola Nico, uy, ahí veo gente que conozco, qué lindo. Pero yo intento, si no me divierto me aburro. Entonces, ¿qué es lo que hago para divertirme? Generalmente hago esta parte que estaba acá de innovar y probar cosas nuevas. A mí me divierte mucho probar cosas nuevas. Y está bueno porque te genera esa pequeña incomodidad como docente para probarse a uno mismo en esas nuevas cosas. Así que mi consejo, el mío, no sé si tómenlo el que quieren, es busquen cosas diferentes y pruébenlas. Y relájense y disfruten ese probar. Y estén atentos y escuchen a ver cómo se recibe del otro lado. Que no sean grandes cosas, porque uno se hace un cambio rotundo y hace todo diferente. Por ahí no es que se va a sentir incómodo, sino que se va a sentir muerto, porque es muy difícil hacer un cambio rotundo. Entonces, cambien cosas chiquitas, incomodidades chiquititas, que lo que te hacen es, que dicen, saber que sabemos divertirse, transmitir y saber que estamos todos en el mismo, sí. Pero por eso, hagan cambios chiquititos y desafíos chiquititos, pero permanentes. Y lo que te hacen sentir es siempre vivo, porque siempre haces algo diferente y algo nuevo, y tu aprendizaje y tu cabeza sigue funcionando y siempre le das una vuelta de tuerca a lo que estás haciendo. Y saber escuchar también. Bueno, la verdad un gusto, vuelvo a agradecer a todo Carrera Docente, y un beso a todos, y siempre me cuesta mucho cortar. Que tengan un muy lindo fin de semana en Argentina. Es triple, tenemos 3 días, un fin de semana largo, así que lo disfruten y que esté hermoso. Adiós.